Nunca vas a ver a nuestro hijo mayor. Ni siquiera vas a escucharlo, si hacemos bien las cosas. Y si alguna vez pasa, hacé de cuenta que no pasó. Eso me dijo la madre de la familia el primer día que empecé a trabajar ahí como niñera. Lo dijo con una calma que, en ese momento, interpreté como protección hacia un hijo con alguna condición delicada. Tardé casi un año en entender que la calma con la que lo dijo escondía otra cosa completamente distinta. Esta es la historia real de los meses que trabajé en esa casa y de la única vez que rompí esa regla. Antes de seguir, si te interesan las historias reales de terror y secretos familiares como esta, quédate, en Códice Perdido subimos una historia nueva cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Encontré el aviso en un grupo de niñeras del barrio: familia busca niñera de confianza para 2 chicos, horario vespertino, buena paga, disponibilidad para empezar de inmediato. Fui a la entrevista sin esperar nada fuera de lo común. La familia parecía, a primera vista, absolutamente normal: los padres, ambos profesionales con trabajos exigentes, y 2 hijos menores, de 6 y 8 años, encantadores y educados. Me contrataron esa misma tarde, después de una charla breve, casi apurada, como si necesitaran cubrir el puesto con urgencia. Fue recién al final de esa entrevista, ya casi despidiéndonos, que la madre mencionó, casi de pasada, que tenían un tercer hijo, el mayor, que vivía en la casa pero que yo no iba a necesitar atender. En ese momento no le di mayor importancia, asumí que sería un adolescente que se manejaba solo, sin necesidad de niñera. El primer día de trabajo, antes de dejarme sola con los chicos, la madre me sentó en la cocina y me explicó, con una seriedad que no encajaba del todo con el tono casual de la entrevista, las reglas específicas de la casa. La habitación del fondo del pasillo, la última puerta a la derecha, debía permanecer siempre cerrada. Nunca debía golpear esa puerta, nunca debía intentar abrirla, y si escuchaba cualquier sonido viniendo de ahí, debía ignorarlo por completo y continuar con mi rutina normal con los chicos menores. Me explicó que ahí vivía su hijo mayor, de 22 años, y que tenía una condición que prefería mantener privada, sin dar mayores detalles médicos ni diagnósticos específicos. Me pidió, de forma directa, que si en algún momento sentía curiosidad, la reprimiera, por respeto a la privacidad de su hijo y a la tranquilidad de la familia. Acepté las condiciones sin cuestionarlas demasiado. No era la primera vez que trabajaba en casas con reglas particulares sobre ciertos espacios. Y el sueldo ofrecido era considerablemente mejor que el de mis otros trabajos de niñera. Las primeras semanas transcurrieron sin ningún incidente relacionado con esa puerta. Mi rutina con los chicos menores, Tomás y Julieta, era simple: ayudarlos con la tarea, prepararles la merienda, jugar un rato antes de que los padres volvieran del trabajo. Fue en la tercera semana que empecé a notar los primeros sonidos viniendo del fondo del pasillo. Nada demasiado dramático al principio: pasos ocasionales, el crujido de una cama, alguna vez lo que parecía ser una respiración pesada, como de alguien con dificultad respiratoria, que se colaba por debajo de la puerta cerrada. Seguí las instrucciones al pie de la letra, ignorando cada uno de esos sonidos, concentrándome en mi trabajo con los chicos. Ellos, por su parte, nunca mencionaban a su hermano mayor en ninguna conversación, ni siquiera cuando yo, con mucho cuidado de no romper ninguna regla, intentaba indagar indirectamente preguntando cuántos hermanos tenían. Los dos, de forma casi idéntica, cambiaban de tema con una rapidez que en su momento atribuía timidez infantil. Descubrí, en mi segundo mes trabajando ahí, que parte de mi rutina incluía, sin que me lo hubieran explicado del todo claro al principio, dejar una bandeja de comida frente a esa puerta cerrada, 3 veces al día, a horarios específicos que la madre me había anotado en una lista pegada en la heladera. Debía golpear suavemente la puerta una sola vez, dejar la bandeja en el piso, y retirarme sin esperar respuesta ni intentar ver nada. La bandeja anterior, invariablemente, ya estaba vacía y esperando afuera para que yo la recogiera, sin que yo jamás llegara a ver el momento exacto en que alguien la retiraba desde adentro. Esta rutina, con el tiempo, se volvió tan mecánica como cualquier otra tarea de la casa.
Dejé de sentir la curiosidad inicial, en parte porque el sueldo y la estabilidad del trabajo pesaban más que cualquier intriga, y en parte porque, sinceramente, después de un tiempo uno se acostumbra a casi cualquier rareza si se repite con suficiente regularidad. Lo que sí me empezó a inquietar, con el paso de los meses, fue la reacción específica de Tomás y Julieta cada vez que, por cualquier motivo, algo los acercaba físicamente a esa zona del pasillo. Si alguno de los dos necesitaba algo del baño, que quedaba justo antes de la habitación prohibida, preferían aguantarse o pedirme a mí que se los alcanzara, antes que caminar solos por ese tramo específico del pasillo. Una noche, Julieta, la más chica, tuvo una pesadilla y vino a buscarme llorando, diciendo, entre sollozos, que había escuchado la respiración de siempre, más fuerte que de costumbre, y que tenía miedo de que se soltara. Le pregunté, con mucho cuidado, qué quería decir con se soltara. Se puso pálida, como si se hubiera dado cuenta de haber dicho algo que no debía, y no quiso agregar nada más, repitiendo únicamente que no era nada, que había sido solo un mal sueño. Una tarde, mientras dejaba la bandeja de comida como siempre, escuché, del otro lado de la puerta, algo distinto a los sonidos habituales, una voz, ronca y grave, murmurando palabras que no llegué a entender con claridad, seguida de un golpe seco contra lo que sonó como la pared interior de la habitación. Me quedé paralizada un segundo, con el instinto dividido entre la regla que debía seguir y una preocupación humana básica por si alguien necesitaba ayuda real. Opté, finalmente, por retirarme según lo indicado, aunque esa noche no pude dejar de pensar en ese golpe y esa voz. Le comenté el incidente a la madre al día siguiente, con mucho cuidado de no sonar como si estuviera rompiendo la regla de no involucrarme. Ella me escuchó con una expresión tensa, me agradeció por avisarle, y me aseguró que, a veces pasaba, que no era motivo de preocupación, sin dar ningún detalle adicional que me tranquilizara realmente. 2 semanas después de ese incidente, tuve el primer acercamiento real a descubrir algo. Estaba llevando la bandeja de la cena cuando, al golpear la puerta como siempre, ésta se entreabrió apenas unos centímetros, probablemente porque no había quedado bien cerrada desde adentro la vez anterior. Alcancé a ver, en ese resquicio, apenas una fracción de segundo, una silueta grande, sentada en el piso contra la pared más lejana, con la cabeza gacha. No llegué a distinguir ningún rasgo del rostro. Cerré la puerta de inmediato, siguiendo un instinto casi automático de respetar la regla, con el corazón latiéndome con una fuerza que no había sentido en meses de trabajar ahí. Esa silueta, sin embargo, no coincidía del todo con la imagen que yo me había formado mentalmente de un joven de 22 años con alguna condición médica delicada. Había algo en las proporciones, en la forma de sentarse, que no terminaba de encajar con esa expectativa. En las semanas siguientes, no pude evitar empezar a armar teorías propias sobre lo que realmente pasaba en esa habitación. Pensé en un familiar con alguna enfermedad mental severa, mantenido en casa en vez de una institución por motivos económicos o de estigma social. Pensé, también, en la posibilidad de que no se tratara del hijo biológico que la familia decía, sino de alguien completamente distinto, por razones que no lograba imaginar. Busqué, discretamente, alguna foto familiar en la casa que incluyera a los 3 hijos juntos. No encontré ninguna. Todas las fotos exhibidas mostraban únicamente a Tomás y Julieta, en distintas etapas de su infancia, sin ningún rastro visual de un tercer hermano mayor en ningún momento de la historia familiar documentada. Esa ausencia total de evidencia fotográfica, sumada a la silueta que había visto y que no terminaba de encajar con la edad declarada, hizo que mi curiosidad se transformara, definitivamente, en una necesidad real de entender qué estaba pasando realmente en esa casa. El incidente que finalmente me reveló la verdad completa pasó de forma inesperada, sin que yo lo buscara directamente. Una tarde, mientras los padres todavía no habían llegado, escuché un grito agudo viniendo del fondo del pasillo, distinto a cualquier sonido anterior, seguido de los gritos de Tomás pidiendo ayuda desde su propio cuarto. Corrí hacia esa zona de la casa, con el instinto de proteger a los chicos pesando muchísimo más que cualquier regla impuesta.
La puerta del fondo estaba completamente abierta esta vez, y ahí, en medio de la habitación, vi con total claridad a la persona que llevaba meses siendo solo una silueta borrosa para mí. No era un joven de 22 años. Era un hombre mucho mayor, de al menos 70 u 80 años, físicamente deteriorado, con una mirada perdida que no lograba enfocar nada con claridad. En lo que evidentemente era un estado avanzado de deterioro cognitivo severo. Los padres llegaron minutos después de que yo lograra calmar a Tomás, que se había asustado al escuchar al hombre gritar más fuerte de lo habitual. Al encontrarme parada frente a la puerta abierta, con la escena completa a la vista, la madre se quedó paralizada un instante, antes de correr a cerrar la puerta y sentarse conmigo en la cocina, visiblemente afectada. Con la voz quebrada, me contó la verdad completa: ese hombre no era su hijo. Era su propio padre, el abuelo de Tomás y Julieta, quien padecía una demencia severa y episodios de agresividad que se habían vuelto imposibles de manejar en una residencia geriátrica convencional, de donde lo habían retirado después de varios incidentes serios. Me explicó que, por una combinación compleja de razones legales relacionadas con una herencia familiar en disputa, y por vergüenza genuina frente a amigos y familiares extendidos, habían decidido mantenerlo en la casa, ocultando su condición real bajo la historia de un hijo mayor con una condición privada, una mentira que se había vuelto, con el tiempo, casi imposible de sostener frente a cualquiera que trabajara de cerca en la casa. Le pregunté, ya con la verdad sobre la mesa, por qué no habían optado simplemente por contratar a alguien especializado en el cuidado de personas mayores con demencia, en vez de mantener toda esta estructura de secretismo tan elaborada. Me explicó que sí tenían, de hecho, un cuidador profesional que atendía a su padre varias horas al día, alguien que yo nunca había visto porque coincidía con mi horario libre de la mañana. El problema, según ella, no era el cuidado en sí, sino el aspecto legal. La disputa por la herencia familiar dependía, en parte, de que su padre permaneciera bajo cuidado familiar directo y no institucionalizado, para cumplir con una cláusula específica del testamento de su propia madre, ya fallecida. Reconoció, con genuina vergüenza, que la decisión de ocultarlo tan radicalmente, incluso de mí, había sido un error, motivado más por el miedo al juicio ajeno que por una necesidad legal real, ya que la cláusula solo exigía cuidado familiar, no secretismo absoluto frente a los empleados de la casa. Lo que más me quedó dando vueltas de toda esta historia fue entender lo que esto había significado para Tomás y Julieta, dos chicos que habían crecido con la instrucción de nunca hablar de su propio abuelo, tratándolo como un secreto vergonzoso en vez de una persona enferma que merecía, como cualquiera, ser nombrada con normalidad. Hablé con la madre sobre esto directamente, quizás sobrepasando un poco mi rol como empleada, pero sintiendo que era necesario decirlo. Le sugerí que, más allá de cualquier decisión legal sobre la herencia, sus hijos se beneficiarían de entender la verdad en términos simples y honestos, en vez de crecer asociando esa habitación con miedo y secretismo. Para mi sorpresa, se lo tomó bien, y en las semanas siguientes noté un cambio real. La puerta seguía cerrada por privacidad razonable, pero los chicos empezaron a hablar de su abuelo con más naturalidad, incluso acompañándome a veces a dejar la bandeja de comida, saludándolo con cariño aunque él ya no pudiera reconocerlos. Trabajé en esa casa 4 meses más después de ese incidente, hasta que la disputa por la herencia finalmente se resolvió, y la familia pudo, sin ninguna cláusula legal atándolos, trasladar al abuelo a una residencia especializada con mejor equipamiento médico que el que podían ofrecerle en la propia casa. Dejé el trabajo poco después, en buenos términos, cuando la familia decidió que ya no necesitaban una niñera de tiempo completo con los chicos creciendo. Todavía tengo contacto ocasional con la madre, quien me contó, hace poco, que su padre falleció hace algunos meses, en la residencia, de forma tranquila. Todavía pienso, de vez en cuando, en esa primera regla que me dieron el primer día: nunca vas a ver a nuestro hijo mayor. Técnicamente, nunca mintieron del todo, simplemente dejaron que yo completara los espacios en blanco de la peor manera posible, durante meses, cuando la verdad, aunque dolorosa,
Era mucho más simple y humana de lo que cualquiera de mis teorías había imaginado. ¿Cuántas familias conoces que esconden algo parecido, no por maldad, sino por vergüenza? Yo, después de esto, empecé a mirar ciertos silencios familiares con otros ojos. Si viviste algo parecido, mándame tu historia al correo de la descripción, la contamos acá, con nombres cambiados. Y contame en los comentarios, ¿vos qué hubieras hecho en mi lugar, esos primeros meses sin saber la verdad?